Hoy hablaremos acerca de una pregunta que hacen con frecuencia nuestros oyentes del programa radial, la cual se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 28. La pregunta es, ¿se le apareció el espíritu de Samuel al rey Saúl? Leeremos este breve relato para entenderlo mejor y analizarlo en contexto. Empezaré con 1 Samuel 28:3. Yo, Samuel, el profeta, había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Me gustaría hacer una pausa aquí y explicar por qué el rey Saúl había hecho esto. Moisés había ordenado quitar de en medio a las brujas, espiritistas y mediums que consultaran a los muertos en la tierra. Permítanme leerles esos versículos y luego volveremos a nuestra historia. Éxodo 22:18 dice, «A la hechicera no dejarás que viva». Algunas personas prefieren el término bruja. Por cierto que ese versículo fue utilizado en los juicios de las brujas de Salem. En la actualidad no se quema a las brujas. Levítico 19:31, «No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios». Levíticos 26, «Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, que son las personas que consultan a los muertos, para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y le cortaré de entre su pueblo». Deuteronomio 18:10, «No sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni alguien que haga conjuro o consulte a los muertos». Esta es la razón por la que Saúl había acabado con todas las brujas y espiritistas entre el pueblo. Muchos de ellos provenían de los cananeos y de algunos de los paganos que aún vivían entre los israelitas. Saúl había echado a los mediums y a los espiritistas del territorio, pero Saúl había entristecido al espíritu por su continua rebelión. ¿Recuerdan? Primeramente, Saúl perdió la paciencia cuando Dios le dijo que esperara a Samuel para ofrecer sacrificio. Saúl no obedeció a Dios cuando le ordenó que exterminara a los amalecitas. Se quedó con lo mejor de la tierra y le preservó la vida al rey. Después Saúl comenzó a perseguir a David y con el tiempo fue contristando al espíritu. Se dice que un espíritu maligno lo atormentaba. El único alivio que sentía era cuando David, siendo pastor de ovejas, le cantaba y le tocaba el arpa para ahuyentar a los malos espíritus. Pero ahora Saúl perseguía a David, cada vez con mayor intensidad. Leemos que con el tiempo, a consecuencia de sus sospechas, celos y preocupación, mató a los sacerdotes del Señor. Saúl iba de mal en peor. Estaba doblegado por el egoísmo y el orgullo, y Dios le retiró su protección. En 1 Samuel 28:4 y 5 leemos, «Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera». No tenía el temor de Dios, así que temía todo lo demás. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, «Buscadme». La palabra dice que si rechazamos su ley, nuestras oraciones se convierten en abominación. Saúl contristó al Señor y en su día de angustia Dios no le respondió. Entonces Saúl dijo a sus criados, «Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte». Y sus criados le respondieron, «He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación». Saúl se disfrazó porque había sido él quien erradicó a todas las brujas. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo, «Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere». Y la mujer le dijo, «He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo en mi vida para hacerme morir?». Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, «Vive Jehová». Interesante, está invocando a Jehová mientras pide ayuda a una bruja inspirada por el demonio. «Vive Jehová, quien ningún mal te vendrá por esto». La mujer entonces dijo, «¿A quién te haré venir?». Y él respondió, «Hazme venir a Samuel». Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer, mientras hacía sus encantamientos y hechizos. Habló aquella mujer a Saúl diciendo, «¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl». Y el rey le dijo, «No temas, ¿qué has visto?». Y la mujer respondió a Saúl, «He visto dioses que suben de la tierra». Él le dijo, «¿Cuál es su forma?». Y ella respondió, «Un hombre anciano viene cubierto de un manto, como solía vestirse Samuel». Saúl entonces entendió, es decir, que Saúl pensó
que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel, o esta aparición que decía ser Samuel, dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, se desmaya, estaba terriblemente asustado por las palabras que pronunciaba esta aparición o este impostor que decía ser Samuel. Algunas personas, incluso cristianos, creen que este era Samuel. Discrepo respetuosa y firmemente por varias razones. Voy a mencionar 7 razones, que puedo contar con los dedos de la mano. Les daré 7 razones por las que creo que este no era el profeta Samuel. En primer lugar, notarán que la adivina tiene que decirle a Saúl quién es. De manera que Saúl tiene que tomarle la palabra a la adivina sobre el aspecto de la aparición y su identidad. Hay que preguntarse, punto número 2, si el diablo puede resucitar a un profeta. ¿Tiene el diablo poder sobre la vida? ¿Puede llamar a los hijos de Dios que duermen, devolverlos a la vida y hacer que transmitan mensajes? ¿Tiene el diablo poder para inquietar a los santos de Dios que duermen? Creo que no. No hay nada en la Biblia que sugiera que el diablo posee ese poder. En tercer lugar, la Biblia dice que Dios no le hablaría por medio de los profetas. La razón por la cual consultó a la adivina es porque Dios no se comunicó con él a través de los profetas. Saúl mismo dice en 1 Samuel 28:15, Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Samuel es un profeta. Con sus propias palabras expresa que Dios no hablaría con él por medio de un profeta. Entonces, ¿cómo podía ser este el profeta Samuel? Punto número 4, técnicamente la profecía es falsa porque Saúl no es asesinado por los filisteos. Pero si leen la historia, al día siguiente de la batalla, es cierto que sus hijos, Jonatán y Malquisúa, no me acuerdo del nombre del tercero, son asesinados por los filisteos. Saúl resulta herido, pero termina quitándose la vida. Otra cosa que pensé, punto número 5, es que el mensaje dado por esta aparición es completamente desalentador. Por lo general, Jesús mezcla un poco de misericordia o un poco de esperanza en sus mensajes, pero este es un mensaje desprovisto de toda esperanza. Punto número 6. La Escritura dice que no fue el Señor. Tienen que ir al texto correspondiente y comparar los pasajes. Fíjense lo que dice la Biblia en 1 de Crónicas 10:13 y 14. Lo que, a mi entender, es una prueba contundente. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Cuando Saúl consultó a la adivina, no estaba consultando a Dios por medio de Samuel. No fue el Señor quien habló. El que habló por medio de esta aparición fue el diablo o un demonio. Finalmente leemos el punto número 7. En Apocalipsis 16:14, cuando se habla acerca de la batalla de Armagedón, se nos dice que son espíritus de demonios que obran milagros. Son espíritus de demonios que hacen señales. Noten esto, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Por favor, no pasen por alto este punto tan importante. Lo que sucedió en la historia de Saúl fue que un espíritu malo le habló a un rey antes que se reuniera para la batalla. Las mismas palabras que se usan aquí en referencia a la batalla del Armagedón, lo que significa que debemos entender en la actualidad que los muertos nada saben, que están dormidos, que el diablo no tiene poder para resucitar a los santos que duermen en el Señor, pero el diablo sí tiene poder, y los demonios tienen poder, de hacerse pasar por los muertos a fin de engañar, pero en la batalla final. Así que amigos, espero que quede claro que no debemos consultar a los muertos. Dios no nos habla por medio de los muertos, lo dice también en Isaías 8.
¿Consultará a los muertos por los vivos, cuando deberían consultar a Dios? ¿O por qué van a encantadores y adivinos que susurran y murmuran? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido.